que ver obviamente con el coronavirus. Fíjate cómo se expande la enfermedad. Todavía estamos en una etapa controlada en Argentina, sí. pero también es cierto que el lunes a esta hora no teníamos ningún caso, por lo menos oficial, confirmado. ¿Te acordás? Y parece que pasó mucho tiempo, pero no pasaron tantos días desde que se confirmó el primer caso en Argentina hasta esta situación de 12 confirmados y una muerte. Exactamente. Dentro de estos 12 casos, por supuesto, está el caso de este hombre de 64 años, Abel Gómez, que había estado en Europa, que había llegado a nuestro país el 25 de febrero, que comenzó a tener síntomas. Pero vos lo decías hace un ratito, Dani, no fue inmediatamente, pese a tener síntomas y además saber que venía de un país complicado, por lo menos con el virus circulante. De todas formas, esperó varios días y cuando llegó a la guardia del Argerich, bueno, lamentablemente ya era tarde. Y además tenía algunas enfermedades preexistentes. Exactamente. Bueno, son dos cuestiones a tener en cuenta, pero en principio, bueno, es lo que tenemos acá, Ciudad de Buenos Aires. Abel Gómez, 64 años, que volvió de Francia y estuvo internado en el Argerich y murió. Obviamente, acá lo que remarca Romy está muy bien, ¿no? Para caerle sobre, No, por supuesto, digamos, el hombre, sino, fíjate vos que cuánto se puede hacer para evitar un desenlace fatal, porque si el 28 hubo síntomas, realmente conviene ir el mismo día ante la consulta. Aun cuando vos generalmente cuando tenés por ahí algún síntoma de enfermedad respiratoria decís, bueno, tomo un ibuprofeno y espero a ver cómo evoluciona. Eso ahora no. Porque eso ahora, si es coronavirus, puede ser complicado. En otro momento puede ser, pero ahora no. Mira, ahora ante el mínimo síntoma a la consulta. Hay muchísimas personas que están llamando hoy por hoy al 107. De hecho, bueno, vamos a hablar de los 11 casos hasta ahora confirmados. Uno viene justamente de uno de los llamados al 107. ¿Y qué es lo que le dice el operador? Bueno, ¿usted viajó recientemente a Europa o a algún país donde el virus está fuertemente circulando? Sí, no. ¿Y cuáles son sus síntomas? Bueno, justamente esas son dos condiciones sine qua non para poder sospechar de que uno tiene coronavirus. El hecho de haber viajado a Europa, haber llegado recientemente y padecer los síntomas. Claro, seguramente, si no, no. Claro, seguramente te van a decir, atención, si no tenés síntomas y viniste del norte de Italia, quédate en tu casa. Tal cual. Si tenés síntomas, bueno, atención inmediata, ni hablar, porque ahí el riesgo es grande. Y si además tenés alguna patología de base, ni hablar, porque eso complica todo. Bueno, fíjate, en la ciudad de Buenos Aires 6 casos, en Córdoba 1 y en la provincia de Buenos Aires 2. Son los confirmados. Hay muchos que están en estudio. Exactamente. Uno de estos casos es de un chico joven que vino de los Estados Unidos, había estado en una exposición en Chicago. Los otros tienen que ver con Francia y también con Italia. O sea, todos los casos confirmados que hay en nuestro país son de argentinos que estuvieron en Estados Unidos, en Italia y en Francia. Y hay un caso que es de un hombre de Italia, de Parma, que llegó a nuestro país el 5 de marzo y ese mismo día comenzó con los síntomas. Todos son casos importados. Todos son de argentinos, menos de este hombre que es italiano. Está bien. Es importante eso porque mientras sean todos los casos importados, se está en una fase. Si los casos empiezan a ser autóctonos, entra en otra fase, que eso lo dijo el ministro de Educación, el ministro de Salud. Es en otra fase donde ya el virus empieza a circular y ahí entonces la complicación o las medidas son otras. Fíjate, cuarentena preventiva. Esto es lo que en principio ahora se está manejando. Alumnos y maestros de colegios públicos y privados son los apuntados en esta situación. Es decir, todos. Claro. Vamos. En principio esta medida comenzó en la ciudad de Buenos Aires, pero ya en la provincia de Buenos Aires este último fin de semana comenzaron a circular mails y comunicaciones por parte de diferentes colegios dando exactamente estas recomendaciones e implementando estas medidas. Y también en el interior de nuestro país. Empleados públicos, pago de sueldos y adicionales, es por 14 días. O sea, si estás dentro de los grupos de riesgo, si viniste de algún país donde el virus está en circulación, tenés que tener en cuenta esto, ¿no? Que hayas viajado a China, Italia, Corea del Sur, Japón, Irán, España, Alemania y Francia, donde aquí sí la situación es distinta. Y presentar el alta médica para la reincorporación. Claro, 15 días o 14 días a partir de hoy. No se te va a computar ninguna falta. Bueno, como decía ahí, te van a pagar el sueldo y los adicionales. Es una medida preventiva, porque claro, Dani, imagínate, alumnos, maestros, las personas que trabajan en la administración de los colegios,
es sumamente, digamos, riesgoso que lleguen a los colegios donde hay gran cantidad de chicos y comiencen posteriormente a tener síntomas. Entonces, preventivamente, se tienen que quedar en su casa. Quedarse en su casa. No salir a comprar, ir al shopping. Quedarse en su casa. ¿Me explico? No ir a trabajar o no ir al colegio no implica hacer otras actividades. No, porque si no es lo mismo. Claro, por ahí estás contagiado, no lo sabes o todavía no tuviste los primeros síntomas y vas distribuyendo el virus, que se contagia con mucha facilidad o donde tocas lo vas dejando y entonces ahí la situación sí se podría llegar a descontrolar, como por ejemplo tenés, bueno, China ni hablar, en Italia, Corea del Sur, Japón, bueno, en todos los países donde el virus salió de los casos importados y empezó la circulación. Bueno, pero en principio quiero ir con Yanina Méndez al hospital Argerich, porque cuando murió este hombre no se sabía que era coronavirus hasta que el test le dio positivo. O sea, estaba en análisis. Vos sabés que las muestras tardan 48 horas en dar un resultado positivo o negativo. Bueno, estaba en ese proceso y después se confirmó. Yanina Méndez, estás ahí. A ver qué se comenta en el Argerich. Claro, esto se supo varias horas después de la muerte de esta persona que viajó a Francia y llegó a nuestro país el 25 de febrero. El 28 comienza a tener recién los primeros síntomas, con lo cual él llega al aeropuerto y pasó perfectamente porque no tenía fiebre, se sentía bien, pero esperó varios días hasta consultar, lamentablemente. Llega a este hospital el 4 de marzo. Estuvo internado en terapia intensiva hasta que fallece este sábado 7. Era una persona que tenía enfermedades de base como diabetes, EPOC, y directamente cuando llega a este lugar le colocan respiración asistida y estuvo en terapia intensiva. Lo que han indicado los médicos en un primer momento fue que igualmente ante la duda, como él manifestó que había estado fuera del país, en Europa, en Francia, se aplicó el protocolo de aislamiento y lamentablemente a los 3 días fallece. Pero acá lo que les quería comentar, ustedes van a ver algún movimiento en la puerta, hay varios empleados que van a formar una asamblea en un ratito. Estuvimos charlando en off con el delegado de este hospital y de manera, digamos, anticipada nos comentó que hay unos 30 profesionales que están en cuarentena en sus casas. 30 médicos, enfermeros, personas que han atendido a este enfermo que falleció durante estos 3 días en la terapia intensiva. Lo que los empleados denuncian es que quien murió estuvo en una terapia con varios enfermos, que no hay terapias individuales, por lo tanto indican que el protocolo no se aplicó de manera correcta. Aclaro, esto lo están denunciando los empleados, no es la palabra oficial del hospital. En un ratito va a terminar la asamblea y vamos a tener la palabra de ellos. Pero en principio nos anticiparon que hay 30 profesionales del hospital que están en cuarentena en sus domicilios, que no acuden, que todavía no tienen síntomas, pero por supuesto al haber estado en contacto directo con el enfermo van a estar en sus casas para, ante algún síntoma, no contagiar a otro. Y además comentarles que hay una mujer de 26 años que está internada también en este hospital Argerich de La Boca con síntomas de coronavirus y que estuvo en Ibiza. Así que por supuesto va a haber novedades con respecto al test de esta mujer en las próximas horas, pero todo haría prever que también se trata de otro caso de coronavirus. Estas son las novedades por el momento, así que en un ratito vamos a tener la palabra del delegado de los empleados de este hospital. Bueno, gracias, Yanina. Es muy importante lo que dice Yanina en el sentido, vos fíjate, ese periodo de ventana hasta el positivo o negativo del coronavirus es realmente una complicación, porque mientras tanto la persona circula y donde circula puede dejar el virus, que después se descontrola, como decía, con mucha facilidad. Por eso ahora la recomendación es concreta y realmente hay que hacerlo también desde la conciencia personal. Totalmente. Si venís de Francia, de algunos lugares específicos de Estados Unidos, ni hablar del norte de Italia, de España, y quédate en tu casa 15 días, aún cuando no tengas síntomas y cuando no tengas ningún resultado positivo o negativo, por prevención y además para cuidarte vos también, ¿no? Para estar atento a cualquier síntoma, llamar y hacerte atender lo antes posible, pero para no distribuir, ¿no? No, que eso totalmente. es lo una medida que están tomando no solamente los colegios en la ciudad de Buenos Aires, provincia, sino en el resto del país y todas las administraciones públicas. Y también tengo conocimiento que muchas empresas, Dani, muchas empresas privadas, lo que están haciendo también es que
parte de sus trabajadores trabajen y hagan su tarea desde su casa. Si es que tuvieron contacto con alguna persona que haya venido del exterior y presentan síntomas compatibles con el coronavirus, bueno, de manera preventiva también están tomando este tipo de medidas. Sí, bueno, atención con eso. Entonces hay que estar muy atentos y también poner un poco de todos para que esto no se descontrole. Por ahora son casos importantes.